Hola mis amigos, mis hermanos de tu canal Palabra de Vida, bendiciones del Señor para ti. Estamos en la última lección de Escuela Sabática. Ya finalmente hemos terminado este material y hay uno muy bueno que se acerca para el próximo trimestre. En esta ocasión, como ven, estoy solo, pues mis compañeros han tenido algunas dificultades y no hemos podido trabajarlo juntos como de costumbre, pero creo que será esta sola vez que va a ocurrir mientras tanto, ¿no? Y esperamos con la ayuda de Dios poder compartir con ustedes en esta ocasión lecciones de palabras de vida en la crisis, así que no se muevan. Aquí estamos ya con el final del trimestre del folleto a Efesios, la última lección. Y esta última lección lleva un título muy interesante, dice Efesios en el corazón. ¿Qué significa esto de tener Efesios en el corazón? O mejor dicho, ¿qué quiere transmitir el diseñador del folleto cuando coloca este título? ¿Qué quiere que nosotros indaguemos, que busquemos, investiguemos? Pues lo vamos a averiguar en este momento, pero sin antes pedirte que ore por nosotros, comparta este material y te suscriba también a nuestro canal. Así que Efesios en el corazón es la última lección de este trimestre. De verdad hemos aprendido mucho, especialmente del estilo de vida de los efesios y cómo debemos nosotros vivir a la altura de un evangelio distinto a lo que se está proponiendo actualmente. El texto para memorizar está en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice: porque por gracias han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Aquí el apóstol Pablo toca, por así decir, uno de los textos más controversiales del Nuevo Testamento y a la vez también más mal comprendido, mal manejado, etc. Existen dos bandos específicamente. Uno que promueve la salvación, salvo siempre salvo, o mejor dicho, la salvación, el estilo de vida cristiano que no tiene compromiso, que no tiene ninguna adherencia a ningún principio, porque soy salvo por gracia, y se toma este texto para mostrar un estilo de vida un tanto, por así decir, libertino, ¿no? Si cabe la palabra dentro del asunto, ¿no? Y se toma también para denotar ¿cómo se llama? La vigencia de la ley de Dios, pues se confunde que el obedecer la ley de Dios es como salvarse por obras. Yo, para no entrar en detalles ni de un lado ni de otro, quiero dejar establecido que el que es salvo vive como salvo. El que vive en la gracia, el que es salvo por gracia, vive bajo esa gracia, se comporta a la altura de esa gracia. Y no denotará en ningún momento
el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios simplemente o sobre texto de ser salvo solo por gracia. Y la gracia lo que significa es esa oportunidad de Dios, ese regalo de Dios que nosotros recibimos sin haber hecho nada más que el amor de Dios por nosotros. Hay una ilustración que quiero tocar para tratar el asunto del sábado, la lección del sábado. Dice: los visitantes de Londres suben a bordo del London Age, una atracción similar a una noria. Desde la altura de 137 metros sobre el río Támesis se puede ver todo: el Big Ben, las cámaras del Parlamento, los diversos palacios y las catedrales históricos. Según el especialista en el Nuevo Testamento, Nicholas Thomas, la carta a los Efesios, con relación de las cartas de Pablo, está más bien como el London Age. No es el más largo ni el más completo de sus escritos, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una visión panorámica de un tema tras otro. O sea, que se plantea que el libro de Efesios es como un faro de donde se pueden ver prácticamente toda una serie de temas que se abordan en el cristianismo, y de hecho lo vimos a lo largo de muchas de estas lecciones, como el apóstol Pablo tocó temas en específico, muy claros, muy puntuales, en cuanto al estilo de vida de un cristiano, de lo que se espera mejor dicho, de cómo vivir, cómo debe vivir un cristiano. Por lo tanto, creo que no vale la pena que yo comience a tocar todos ellos, pero sí vamos a ver qué nos trae esta lección de día a día. La lección del domingo: somos benditos en Cristo. Y el título es muy puntual: benditos en Cristo, no fuera de Cristo. ¿Y qué es esto de estar en Cristo? Estar en Cristo no es un asunto metafórico, ni filosófico, ni espiritualista. Estar en Cristo es vivir confiado en Él, sostenido bajo su palabra. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque muchas veces se toma a Cristo como un asunto filosófico, metafórico o espiritualista, de eso de estar en Cristo. Pues el apóstol Pablo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Una de las evidencias de que nuestra vida está en Cristo es que no andamos según como vivíamos antes, sino que ahora tenemos un estilo de vida nuevo, basado en cosas muy específicas. No podremos tener el mismo tipo de relaciones matrimoniales que teníamos antes, no podemos tener la misma forma de alimentarnos que teníamos antes, pues tampoco nuestra forma de hacer negocios, pues tampoco ni siquiera nuestra vestimenta debe traslucir que nosotros ya hemos hecho un cambio de vida, ¿no? Que andamos en novedad de vida, que somos diferentes porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, la lección del domingo nos invita como a hacer un resumen de lo que fue el primer capítulo del libro de Efesios, ¿no? Así que podremos ver algunos detalles, y para eso vamos a ir a la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a hacer un repasito rápido de esto. Y en cuanto a muchos puntos que el apóstol Pablo toca allí, de hecho es la introducción a los Efesios, este primer capítulo. Y lo primero que él comienza diciendo es que él es apóstol por la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que su elección al apostolado no fue por imposición de manos ni elegido por hombres. Quiere decir que los apóstoles hayan elegido a otros bajo la dirección del Espíritu Santo, no. Lo que pasa es que el apóstol Pablo fue llamado de manera directa, ¿no? El Señor no utilizó ningún medio humano para traerlo al ministerio de manera muy específica. Así que
habla de la escogencia de Dios hacia nosotros, habla de la bendición de Dios hacia nosotros, ¿ah? Y que cómo Dios sobreabunda en su amor hacia nosotros, ¿no? También en el primer capítulo habla de la confianza que debe tener el nuevo creyente en Cristo Jesús. Una de las cosas que era difícil para los efesios era aprender a confiar en otras cosas que no fueran en las deidades que comúnmente ellos estaban acostumbrados a adorar. Así que este primer capítulo de la lección del domingo nos habla nos invita a tener una confianza explícita en el Señor. Dice en la lección del lunes, nuestra redención tiene un impacto comunitario, como debe ser. Pues en la medida en que nosotros hemos conocido al Señor, debemos dar a conocer a este Señor. Entonces, eso que Jesucristo ha hecho por nosotros, respondiendo a la pregunta que aparece en el lunes, que qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesucristo, nos ha dado vida eterna, nos ha dado esperanza eterna, nos propone un estilo de vida totalmente distinto. Por lo tanto, ese estilo de vida tú y yo debemos comunicarlo y darlo a saber a otros. Una de las evidencias más claras de que yo he conocido a Cristo Jesús es que lo doy a conocer a otros. Pues no tiene ningún sentido que yo conozca a Cristo y no lo dé a conocer. Pues entonces el Cristo que yo conozco no es tan suficiente ni tan bueno que no tengo yo la alegría y el placer de que otros disfruten de lo que yo estoy disfrutando. Pues no existe tal cristianismo de egoísmo, de que yo no conozco, de que conozco a Cristo y no lo comparto. Eso es falso. Todo aquel que conoce a Cristo nace como un misionero, nace para compartir lo que ha recibido y lo comparte porque ama, porque aprecia, porque se sacrifica y porque de algún modo quiere que otros gocen de lo que él está gozando en ese momento. Así que cuando yo recibo a Cristo y soy beneficiado y bendecido por Él, entonces eso tiene un impacto en mi comunidad. Con los que de algún modo ya me conocían, saben que ya yo no vivo de la misma manera. Y puedo decir en algún momento, como dijo el apóstol Pablo también, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ese amor que rebosa, ese amor que llena el pecho, que trastorna las emociones, que cambia los sentimientos, que da un discurso nuevo de perspectiva de vida, que cambia la noción de las cosas. Ese Cristo Jesús lo doy a conocer en mi trabajo, donde estudio, por mis redes sociales, por donde quiera que yo tenga el medio oportuno, voy a dar a conocer a ese Cristo Jesús. Pues solamente nosotros proponemos y hablamos de los que nos gusta y de lo que es nuestro corazón. El libro de Mateo capítulo 12 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que hay en mi mente es Cristo Jesús, de mi boca va a salir Cristo Jesús. Si mis pensamientos lo que hay es Cristo Jesús, yo voy a comunicar a Cristo Jesús. Y de eso yo tengo que estar muy claro. Pues de lo contrario tengo que hacer una revisión interna de lo que es mi vida espiritual. Y de cuáles son las cosas que son prioritarias en mí, de qué yo más converso, hacia dónde están inclinados la mayoría de mis pensamientos. Pues imaginemos que de algún modo nosotros conseguimos una cantidad de dinero que ha sobrepasado nuestros ingresos por años. ¿Será que nos quedaremos en silencio y no se notará la diferencia? Pues se verán cambios y se verán cosas, aunque nosotros no hablemos con nuestra boca, se van a ver en nosotros actitudes y comportamientos muy distintos a lo que teníamos antes, porque hay ahora otros elementos en mi vida, especialmente de modo adquisitivo, que se va a notar la diferencia, aunque sea de manera muy mínima. Alguien lo notará, porque no nos vamos a reservar
por así decir, a participar de necesidades teniendo cómo suplirlas. Y eso es muy notorio. Eso se ve muy fácil, ¿no? Así que eso, hablando de la lección del lunes, martes, somos la iglesia del Dios vivo. Cada miembro fiel, cada familia fiel representa esa iglesia. Casi siempre nosotros tenemos el concepto de iglesia a los templos. Eso es un templo, eso no es una iglesia. La iglesia somos todos y son todos los fieles que conforman el pueblo de Dios. Pues una estructura, un templo, un edificio no es la iglesia. Pues la iglesia de Jesucristo no tenía templos. Y ha sido la iglesia más exitosa que ha conocido la humanidad. 12 hombres, guiando y compartiendo con otros hombres, pudieron dar a conocer el mensaje al mundo conocido de su tiempo, sin internet, sin vehículos, sin aviones, sin nada de eso, más que con el amor y el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos esa iglesia, representamos y le debemos dar continuidad a esa iglesia que no escatimaba esfuerzo para dar a conocer a Jesucristo. Y tú y yo hoy tenemos el gran privilegio de cumplir con la misma misión que cumplieron esos hombres, a través de ser la iglesia del Dios vivo. Unidad de la fe. Ese es el gran deseo del Señor Jesucristo, mostrado en el capítulo 17 del libro de Juan, donde Él oró para que esto fuera una realidad. Para que el mundo crea la evidencia, como he dicho, la evidencia más eficiente, más puntual de que somos el pueblo de Dios es la unidad que podamos mostrar en nuestra fe. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros señalamos puntos de manera específica sobre nuestra iglesia, sobre nuestra fe. Si estamos contribuyendo a esta unidad o si le estamos haciendo un detrimento a la verdad y a la fe misma. Creo que muchas veces, en vez de nosotros querer unir, lo que hacemos es desfraternizar, desunir. Y ojo, no todo aquel que dice que está a favor de la unidad lo hace. Pero no todo aquel que se ve que está en contra de alguna actitud o de un comportamiento es un hermano que trae desunión a las iglesias. No necesariamente es así, porque la verdad une a los que están con ella, divide a los que están en contra de la misma verdad y unifica a los que están en contra de la verdad. Tres cosas que hace la verdad: une a los que están a favor de ella, a la misma vez separa a los que están en contra de ella y los sindicaliza en otro lugar. Eso hace la verdad, porque la verdad es la que une, la verdad en la fe. Esa unidad en la fe es una unidad en lo establecido en la palabra de Dios, y como dijo Jesús, serán pocos. Pocos serán los que podrán hacer a hegemonía, o van a ser homogéneos, mejor dicho, al final del tiempo en cuanto a la unidad de la fe, porque la mayoría apostatará de la fe, escuchando espíritu a doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Muchos abandonarán la fe, escuchando doctrina de demonios. ¿Qué significa eso? Que se unirán a otra iglesia. Ojo, dentro de la misma iglesia de Dios, dentro del mismo pueblo de Dios, crearán bandos, los cuales se opondrán a la misma fe. Dice al final de esta historia: somos receptores y dadores de gracia. Dando es como recibimos. Y esto manda a hacer una reflexión sobre el capítulo 5 del libro de Efesios, sobre lo cual el apóstol Pablo habla de un estilo de vida totalmente distinto. Y quiero leer algunos 2 párrafos de aquí, de este material, para terminar. Dice: Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y a los esposos cristianos
El amor abnegado de Cristo por la iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados por la gracia de Dios. Hoy estás llamado a vivir esta exhortación en tu relación con los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima lección de escuela sabática. Terminamos con el libro de Efesios y la próxima tiene que ver con un tema muy interesante y de trascendencia para nosotros como iglesia. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.